Ya. Hoy día vamos a partir viendo lo que es almacenamiento y programabilidad, ya que al final, como que esta ayudantía la estructuré como en tres partes. Como primero hay un par de preguntas como cortitas, como de precalentamiento, que tiene que ver con todo lo que es como un poco de repaso con cosas que yo vi que a lo mejor como que no están tan claras en el tema de las issues. Y hay un poco como de énfasis que quiero hacer en algo que a lo mejor, yo sé que por lo menos a mí me costó entender el semestre pasado, y creo que como que les va a servir un poco. Después vamos a ver un poco lo que es como la máquina programable, que es como el computador básico que llevan ustedes hasta ahora, como con la interacción de los distintos componentes que han visto. Y finalmente vamos a ver como en más detalle los componentes como de almacenamiento, y en específico vamos a hacer un ejercicio de eso que es muy ligado como a lo que vimos como la semana pasada de las tablas de verdad y como los circuitos, pero aplicado como ya en un componente que es más complicado, que es un latch, ¿ya? Entonces partamos primero, ¿sabéis qué? Partamos haciendo los ejercicios como los ejercicios más cortitos, ¿ya? Como que esta es la idea para que partan ambientándose. Ya, igual habían hartas preguntas como en las issues del tema del endianness, ¿ya? Por favor, si alguien tiene preguntas, como que interrúmpame, pero la idea es como que el endianness es como uno interpreta cierta secuencia de bits. O sea, por ejemplo, de alguna manera es como, a ver, como una analogía sería pensar como si yo tengo cierta cantidad de caracteres puestos, como si uno tuviera como un lenguaje. Yo me acuerdo cuando chica tenía como un lenguaje secreto con mis amigas que, no sé, pues la A era una estrella, la B no sé qué, entonces, cierta secuencia de esos símbolos yo lo interpretaba de cierta forma. O sea, el endianness de cierta forma me sirve como yo interpreto la secuencia para que resulte un número o otro número. ¿Ya? Entonces partamos con el ejercicio 1 que dice: al leer dos palabras contiguas de un byte, ya, un byte, de una memoria en orden Big Endian, se obtiene el número 272. ¿Qué número se obtendría al leer estas palabras en orden Little Endian? Ya, un poco como, es súper como directo el ejercicio, ¿ya? Pero al final tenemos que ver que el 272, ¿ya? Igual es un número grande y como que me voy a saltar un poco como el cómo pasarlo a binario, pero este número, si yo divido por 2 y hacíamos lo que hicimos la primera ayudantía, y tengo como los restos de las divisiones, obtengo que este número en binario es el 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, y ahí le puse una B porque esto es binario, ¿ya? Y más fácil para verlo, en vez de como tanto número, agrupémoslo como si fuera hexadecimal. ¿Y cómo hago eso? Tengo que agarrar como los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y como que de los 8 bits, ¿cierto? Este número de acá va a ser el 0, 1, y acá me queda, ay no, mentira. Este número de acá es el 10, wait. Ya, este número en hexadecimal me va a quedar el 0110, ¿ya? ¿Por qué? Acuérdense que es el bit 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Tengo que agrupar de a 4. Este es el 0, el 1. No, mentira, no sé. A ver, ahí está. Ya. Esto en hexadecimal me queda este número, ¿ya? ¿Por qué? Esto es 2 elevado a 4, que es 16, que en base hexadecimal es el 1, 0, ¿ya? Y acá me queda el 0, 1. Estos sí son los 8 bits, ya, ahí sí. Entonces, cuando yo tengo esto, como yo tengo dos palabras de un bit, de un byte, esta va a ser mi primera palabra y esta va a ser mi segunda palabra, ¿cierto? El tema es que yo lo estoy leyendo como Big Endian. ¿Qué quiere decir Big Endian? Que yo estoy, como que para pasarlo al Little Endian,
cada palabra por separado tengo que dar vuelta a los bits, porque al final el más significativo va a ir a, o sea, como que voy a ir leyendo las significancias de los bits al revés. Entonces, para pasarlo, si yo me fijo en el primero, si yo tenía 0,1, ahora va a ser un 1,0, ¿ya? Y en el otro, si yo tenía un 1,0, va a ser un 0,1, ¿cierto? Porque al final este es el bit más significativo y va a estar en este lado, y este es el bit menos significativo y va a estar en este lado. Y así, de esta forma, si yo junto este número entero, el 1, 0, 0, 1, ¿ya? Si esto yo no, como que veo que este es el bit 0, el 1, el 2, el 3, esto me va a quedar 16, 1 por 16 elevado a 3 más 1 por 16 elevado a 0, ¿ya? Y entonces al final esto es 4096 y esto de acá me da 1. Entonces este número en Little Endian es 4097. El mismo número que en Big Endian es 272. ¿Ya? O sea, al final es como cómo yo interpreto los bits o como, como cómo yo leo mi secuencia de bits. ¿Ya? ¿Preguntas con esto? ¿Para pasar al siguiente ejercicio? ¿Puedes repetir muy rápido como los pasos que seguiste? Ya, Como sí, sorry, que como que estaba sí, media me complicada al estoy principio. entendiendo. Básicamente, como que la idea es que yo me puse esto entre medio, pero yo podría haber escrito este número al tiro como en base hexadecimal, ¿ya? Que vais dividiendo por 16 en vez de 2. En verdad eso ha sido más rápido porque al final así tenéis como menos bits que dar vuelta, pero si es que yo paso este número a hexadecimal me va a quedar el 0110, ¿ya? Como lo mismo que uno Ah, hace como perfecto, dividiendo por 16 y tener los restos. El tema es perfecto. que acá la información clave es que me dicen que son 2 palabras de un byte, ¿ya? Y yo sé que un byte son 8 bits y cada posición del hexadecimal son 4 bits. Entonces, yo sé que acá está mi byte número 1 y acá está mi byte número 2, ¿ya? Entonces, cada uno se interpreta por separado, ¿ya? No es que como que yo tendría que dar vuelta como 0, 1, 1, 0. O sea, en verdad sí, pero como que calza ahí. Pero el tema es que yo doy vuelta a cada byte, ¿ya? Como, entonces, ahí en el orden en el que están los bytes, me determina como al final la posición global y el número como total de mi secuencia, ¿ya? Antonia, El, dime. una pregunta que en clase habíamos visto como que en el Endenes lo que cambiaba era el orden en que tú leías las palabras, más que el orden de los bits dentro de cada palabra. Entonces como que me confundí con lo que dijiste. A ver, wait. Es que creo que a lo mejor este no era el mejor ejemplo porque se confunde, o sea, Sí, creo que se están como justo calzando los números. sí, justo Como, calzan. Al final la idea, como que tenéis toda la razón en verdad, como que yo debería, es dentro, ya, toda la razón, Julio, tenéis toda la razón, como dentro, si yo ya establecí que ese es un, chuta, si este es uno de mis bytes, ¿cierto? Como el 0,1, y este va a ser el 1,0, yo voy a cambiar el orden del byte completo, no dentro de los bits. Eso está toda la razón. Eso es una confusión, como que calzó acá que cambiaba los bits, pero efectivamente lo que yo hago es hacer así, ¿ya? ¿Se entiende? Como, de cierta forma es como tú vas a interpretar el orden de las palabras o de los bytes dentro de una secuencia. Probablemente acá bueno, calzó que se confundían las dos al mismo, pero no sé si alguien más quedó con esa duda. Perdón por la confusión, como que yo creo que no fue la mejor forma de explicárselo. Voy a seguir con el siguiente, ¿ya? Eh, Espera, una duda rápida de ese dime, mismo. sí, dale. ¿Es necesario pasarlo a hexadecimal para cambiar el endian? Eh, técnicamente, sí. O sea, como que yo creo que es la forma más fácil, en verdad, porque el tema es que si tú tenés la secuencia como de bits, como dice Julio, al final como que tendría que cambiar el tema de los bytes. Bytes es el que, o sea, el orden de las palabras son las que cambian, no los bits dentro de cada
de cada palabra. Entonces, en ese sentido, si es que yo solamente tengo como mi secuencia de bits, tendría que agrupar de a 8 y eso como mover los 8 finales hacia adelante para cambiar como el orden de mi posición como para calcular el valor numérico. No sé si se entiende como lo que... No sé si Ah, respondí ya, tu sí. pregunta al final. Sí, sí, te entiendo. Gracias. Ya, Yo tengo otra duda. dale. Si es que el número de palabras fuera más de lo que puedo construir, tendría que rellenar como con ceros para atrás. Como Por- para atrás significa como hacia la izquierda. Sí, Sí, con cero hacia la izquierda. y Porque ahí al después final cero hacer hacia la el... izquierda no van a afectar tu valor numérico. ¿Cachai? Como que de Claro, cierta forma en este caso, si te das cuenta, el 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ya, si yo junto de a 8, no alcanzo a completar más 8, ¿cierto? Como acá yo relleno con 2, 3, 4, 5, 6, con 6 ceros como invisibles, por así decirlo. Porque ahí tú separáis como tus dos palabras de un byte. ¿Se entiende? sí, sí. Bueno, gracias. Ya, no de nada. Eh, ya, a ver, para el otro tema, esta es una pregunta mucho más como conceptual, ¿ya? Pero a mí en particular me gustó mucho entenderla cuando lo vimos en clase. Ya, a ver si alguien sabe, como, ¿alguien me puede decir la diferencia entre un latch y un flip-flop? ¿Saben de lo que le estoy hablando, lo que es un latch y un flip-flop? ¿O quieren que empecemos a ver cómo de dónde vienen primero? O sea, lo que sabemos es que un flip-flop está hecho a partir de dos latch. Ya, Entonces, bacán. punto mayor. Ya, la diferencia como que al final, la principal diferencia es que, claro, como que yo en verdad un flip-flop lo voy a como construir a partir de dos latches, ¿ya? O sea, un flip-flop de en verdad estamos pensando. Eh, claro, como que en verdad lo que dicen en el chat es lo que, o sea, es la principal diferencia, como que un latch, si al final, no sé si se acuerdan, como que vieron, igual yo lo voy a repasar después, pero el ciclo del clock, ¿ya? Como que un clock va a tener, esto de acá se llama, a ver, esto de acá se llama un flanco de subida, ¿ya? El ciclo del reloj va a ser como desde que uno está en un flanco de subida hasta que uno llega al flanco de subida siguiente. Entonces, todo esto de acá es un ciclo, ¿ya? Entonces, como que un latch, en verdad, como ocupa una señal de control, se va a cambiar mientras como que tu señal de control sea 1. Pero en todo este pedazo de acá, ¿cachai? Como que va a ser el cambio que va a generar va a ser en todo este pedazo de acá. En cambio, un flip-flop lo que hace es que solamente pesca en el flanco de subida, bueno, o flanco de bajada, ¿cachai? Como que en verdad uno lo puede configurar eso, pero el tema es que solamente si se dan cuenta es como un instante, en cambio el otro es como más que un instante mientras dura la señal valiendo 1, en cambio acá es solamente cuando cambia de 0 a 1, o si es que fuera de flanco de bajada, que cambie de 1 a 0, ¿ya? ¿Se entendió eso o quieren que lo repita? Porque esto es súper importante entender cómo, por qué funciona en un flanco de subida o flanco de bajada versus por qué es cuando una señal de control se mantiene en 1, ¿ya? ¿Todo ok? Ahora pasamos como al resumen de la programabilidad, ¿ya? Ya. Programabilidad. Básicamente, a lo que se refiere esto, voy a hablar de tres cosas en particular, ¿ya? Está la máquina programable, que básicamente es lo que ustedes han visto hasta ahora, que es una ALU, más los registros, más la instruction memory, más el program counter, ¿ya? Eso es como al final, si yo pongo todos esos componentes, es como el computador básico, entre comillas, que han visto hasta ahora, ¿ya? La instruction memory, ¿qué es?
al final es como el componente que cuál es la idea de lo que hace por detrás, es que tiene como las líneas del programa que queremos correr, ¿ya? Al final, ¿cuál es el programa que yo quiero correr? Son las operaciones que ejecuta la ALU y dónde va almacenando los resultados, ¿ya? Entonces, todo esto, ya les voy a mostrar cómo esto se transforman en ceros y en unos, pero la idea de esto es que al final esta memoria que va a guardar información va a tener como guardadas las líneas del programa que yo voy a correr, ¿ya? Y el program counter se encarga al final de que si yo tengo la memoria, le voy diciendo, primero lee esta línea, después lee esta línea de acá, después esta línea de acá. Entonces al final se agrega este componente que lo que hace es como poder recorrer secuencialmente las instrucciones. Ya es como un poco un contador en ese sentido, ¿por qué un contador? Porque va aumentando de a uno la línea que yo voy recorriendo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de instrucciones, igual esto lo van a empezar a ver esta semana, pero de alguna manera yo tengo estas distintas operaciones que yo puedo hacer en mi ALU, y si se dan cuenta como que esta y esta, a pesar de que las dos están sumando, la diferencia es que acá yo lo estoy guardando en A, el resultado, y acá lo estoy guardando en B, ¿ya? Entonces yo puedo como transformar esta instrucción que yo la leo, o como operación que yo la leo como en letras o algebraicamente, a una combinación de ceros y uno. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Se acuerdan que están las señales de control? Yo tengo que la ALU tiene como tres señales de control, mi S, que puede ser S0, S1 o S2, ¿ya? Que al final determina como que como yo para cada S sub 0, S sub 1 o S sub 2, tengo dos posibilidades, que puede valer 0 o puede valer 1, eso significa que yo tengo 2 elevado a 3 posibilidades, tengo 8 operaciones, ¿ya? Además, el hecho de tener el L, que el L lo que hace es como el de los registros, que me dice L sub A es 1 si es que guardo la operación, como el resultado de la operación, en A. Y L sub B es 1 si es que guardo el resultado de la operación en B, ¿ya? Entonces, de alguna forma, es como yo puedo codificar esta operación o instrucción en base a puros ceros y unos que yo voy a poder guardar en mi memoria, ¿ya? ¿Se entendió eso? Ya, voy a asumir que sí. Ahora, el tema del program counter lo que le agrega un poco es que si yo tengo una instrucción, que acuérdense que esto va a ser como LA, LB, o está en orden al revés, sí, S2, S1 y S0, ¿ya? Esto va a ir guardado en una dirección de memoria, ¿ya? Entonces va a estar la dirección 0, la 1, este es como el 2, el 3, pero escrito como en binario. Entonces, ¿qué va a ir haciendo el program counter? Como que va a partir seteado en 0 y va a ir agregando, por eso les decía que era un contador, como un más 1, más 1, más 1, más 1, al número que va guardando. Parte en 0 y yo le agrego un 1, queda el 1. Agrego otro 1 y como estoy en base binaria va a quedar un 10. Agrego otro 1, me queda como 11. ¿Ya? Entonces así, como el program counter le entrega la dirección de la instrucción que yo quiero ejecutar a la instruction memory, yo voy a ir pudiendo ejecutar instrucciones de forma secuencial, ¿ya? Ahora voy a repasar un poco lo que vi antes, un poco del clock. Yo creo que esto igual cuesta entenderlo, como que si tenemos que estar en nuestra máquina programable hasta ahora, ya, ¿qué pasa en el flanco de subida? En el flanco de subida, que solamente este instante de ahí, el program counter le está entregando la dirección a la instruction memory, ya le está diciendo como, léete la instrucción, o sea, la instrucción que está en la dirección, por ejemplo, 10, ya que sería la instrucción número 2. Y además, la información que está guardada en los registros entra como a la ALU como entrada, ¿ya? Todavía no se ejecuta nada, pero como que entra a la ALU como entrada. Eso pasa en un flanco de subida. Ahora, ¿qué ocurre en el resto del ciclo? Acuérdense que el ciclo es desde que yo estoy en este flanco de subida hasta el siguiente. Entonces el resto del ciclo sería cuando está esta señal en 1, el flanco de bajada y estar en 0, ¿ya?
en el resto pasa todo el resto, por así decirlo, como que de la instruction memory van saliendo las distintas señales, por ejemplo, las L se van a los registros, las de la instrucción como tal, como operación, van a la ALU para decir como qué operación vamos a hacer, la ALU hace sus cálculos y el resultado llega de vuelta al registro que corresponde, ¿ya? Según qué señal de acá se activó para como que se guarde, por así decirlo, ¿ya? Entonces, como que eso ha sido un poco como el ciclo de una instrucción, ¿ya? Como que es importante entender cómo en un clock van fluyendo las distintas cosas. Ya, ahora habiendo dicho eso, vamos a pasar a la parte de ejercicio. Ya, acá metí la parte de almacenamiento, pero eso lo vamos a ver después. Este tipo de ejercicios, como que la idea es que te van a proponer como unos cambios, o te van a decir como qué cambios son necesarios para que el computador pueda hacer tanto o que soporte tanta instrucción o algo así. Entonces, como que en general uno tiene como el diagrama, por así decirlo, y la idea es ir haciendo las modificaciones necesarias para que como que se cumpla lo pedido, ¿ya? Entonces, como que veamos qué nos piden acá exactamente. Dice que detalle las modificaciones que le haría la microarquitectura del computador básico para permitirle la esto como que se volvió loco ahí. La ejecución de dos operaciones aritméticas lógicas iguales, pero con distintos argumentos, de manera simultánea. Y acá me dicen como el proceso debe tomar un solo ciclo del reloj. O sea, no puedo hacer como dos operaciones en la ALU, porque eso toma más de un ciclo del reloj, como ya vimos, ¿cachai? Entonces necesitamos de alguna manera hacer alguna modificación que me permita hacer dos instrucciones, o sea, dos operaciones iguales, pero con distintos argumentos. Ya. A ver, primero, ¿como a alguien se le ocurre alguna forma de hacer esto o ni idea? ¿O estoy demasiado perdido, no tengo idea ni siquiera a qué se refiere la instrucción del ejercicio? Una duda, como Dime. que no hay límites como en cuanto a, no sé, en volada, poner dos registros más y una ALU o algo así. O sea, igual la idea es que sea como que así pensándolo como la mínima modificación posible, ¿cachai? Porque claro, en verdad uno podría como que de alguna manera como que copiar el computador y ponerlo al lado, ¿cachai? Pero es como dentro de lo posible como que lo que te salga más barato, así que si queréis como optimizar así, Claro, como ya. hacer lo que cumpla lo pedido, pero sin gastar infinita plata de, claro, duplicar tu computador. Ya, Ya, perfecto. Constanza dice, onda, poner una ALU más. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Entonces, como que, a ver, voy a tratar de dibujar acá el tema de una ALU 2. ¿Ya? Esta ALU 2 va a tener un A' y un B'. Va a tener un resultado prima. ¿Ya? El tema es que, a ver, aquí lo vamos a conectar, porque si lo conectáramos, por ejemplo, a y a B, no se nos cumpliría el tema de tener distintos argumentos, ¿ya? Podría ser como conectárselo a uno de esos, ¿ya? Y como que al final tener como un argumento que venga de otra parte más, ¿ya? Esto es un poco trampa igual, lo van a ver mañana, en la clase de mañana, pero como que en verdad este ejercicio está hecho como para que ustedes hubieran visto un poco más de materia, ¿ya? Y ponerle not A y B. Ya, pero es que el problema con eso es que para el not A tú necesitas como la ALU primero, que te ejecute la operación not. Como que al final, de cierta forma, no me sirve mucho que entre un not, porque yo no lo puedo negar solamente como con un cable, necesito como una de alguna manera generar más componentes. Igual sería buena idea, a lo mejor como que hubiese sido como algo creativo, ponerle como un onda, a ver, como una negación, una componente como de negación, como, por ejemplo, poner onda A, por ejemplo acá A, y B que sea como la negación de B. Eso podría haber sido una idea, en verdad, como que
muy buena idea en ese sentido, como que, claro, en verdad voy a tener como uno de los argumentos va a ser igual, pero el otro va a ser la negación. Podrían haber sido dos negaciones y en verdad se cumple lo pedido. Ya, la solución en verdad de esto, como que al final lo que yo les decía es como pensando que ustedes hubiesen alcanzado a ver un poco lo que van a ver, literal, yo creo que los 10 primeros minutos de clase de mañana, que al final, si se dan cuenta, hasta ahora lo que ustedes han visto es como que los valores que yo puedo llegar a obtener con mis operaciones van a depender demasiado de lo que viene cargado como en el registro A y en el registro B. O sea, si los dos vienen inicializados en 0, me voy a demorar mucho en llegar, por ejemplo, al número 10. Tendría que sumar como... o sea, como no pueden partir los dos en 0 y llegar a 10, pero por ejemplo, como de cierta forma, si es que yo parto con el registro A en 5 y el registro B en 7, van a depender demasiado como de con qué números parten mis registros para los valores en los que yo pueda llegar a través de las operaciones. Entonces, lo que se hace es que a la instruction memory, ¿se acuerdan que teníamos como una secuencia que hasta ahora eran como 5 bits? Porque eran como el LA, el LB, el S2, el S1 y el S0. Ya, a esto se le agregan 8 bits más, ya, como que acá yo le voy a agregar 8 bits, que lo que va a ser como un literal. ¿A qué se refiere un literal? Se refiere a una constante, ¿ya? Una constante como, por decirlo así, como un parámetro, ¿ya? Entonces yo de cierta forma en la instrucción yo voy a poder entrar parámetros a las cosas que yo quiera hacer, ¿ya? Entonces, si es que asumimos que yo de acá puedo sacar un cable con 8 bits, ¿ya? Que sean como mi constante, por así decirlo, o uno de los parámetros que voy a ocupar para esta nueva como operación, lo que va a hacer es que, por ejemplo, acá da lo mismo, uno puede elegir cualquiera de los dos registros, pero ponte que elijamos onda el registro B, yo de acá saco como una línea que se va a parar al A, entonces yo tengo acá que son 8 bits que vienen del B, y estos 8 de acá, ya está como medio desordenado como lo estoy haciendo, pero estos 8 van a ser el siguiente operador, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ahora lo único que me falta determinar es como a dónde llega este resultado, ¿ya? Yo le podría, claro, agregar como otro registro, pero igual los registros en general son como que más caros que otros componentes. Entonces, como que la solución que se plantea un poco es ocupar, como reutilizar los registros que ya tenemos, ¿ya? Y acá lo que yo agrego es como que a esto de acá yo le agrego un mux, ¿ya? ¿Qué quiere decir el mux? Que al final como que yo voy a tener dos posibles como entradas acá. Una va a ser esta de acá y la otra va a ser la que venía como del resultado acá como de la ALU número 1. Y voy a tener dos entradas. Y esto, eso sí, me va a agregar una señal de control, ¿ya? Este me va a agregar una señal que va a ser SB, por ejemplo. Entonces voy a tener que agregar una señal SB que salga de acá, y que si es 1, yo elijo, por ejemplo, la ALU 2, y si es 0, elijo la ALU 1. Entonces, de cierta forma, como que así yo voy determinando qué es lo que va entrando a mi registro, y me ahorro tener que crear otro registro extra, ¿ya? ¿Se entendió un poco como lo que se hizo? Como, ¿o por qué se hizo? ¿O preguntas? Ya, asumo que no hay preguntas. Ojo que... Dale, Rafaela. Yo tengo una pregunta que, o sea, entiendo perfecto lo del MUX y como los literal y todo eso, pero no entiendo cómo eso te permitiría hacer las dos operaciones simultáneas, como en un solo ciclo. Ya, porque si te dais cuenta, como que si revisamos un poco como... A ver, espérate. Esto, el tema de como, ¿qué pasa en un ciclo? Sabemos que esto pasa en el flanco de subida, ¿cierto? Como que pasamos del program counter, yo le entrego como mi instrucción. Ay, se vuelve como loco esto. Ya. Del program counter como que se vuelve mi instrucción para acá,
y de los registros entran a la ALU, y como que acá, si es que yo saco un cable y meto mi segunda ALU, y que llegue como que llegue a mi P', esto sigue ¿Ya? siendo en el mismo flanco de subida, como que no he cambiado nada, ¿ya? Y en la otra parte, como que si yo agrego acá señales, todas van a salir al mismo tiempo, ¿cachai? Entonces, nunca estoy afectando algo que necesite como que haya otro flanco de subida, como que por eso estoy reutilizando las cosas que ya tengo, y de cierta forma, cuando acá llegue como que estas mismas, es que eso me faltó mostrarles acá. Estas señales de acá las reutilizo porque es la misma operación, ¿cierto? Entonces estas señales de acá como que son las mismas de acá atrás, o sea, las mismas de la otra ALU, y el literal, al mismo, o sea, igual que cualquiera de las otras señales, o sea, llega a los componentes, por ejemplo, en este caso a la ALU 2, en el mismo resto del ciclo, sin necesitar más tiempo extra. No sé si contesté tu pregunta, o te Sí. siguen quedando O sea, no, dudas. es que sí entendí eso. Lo que no entiendo es como los argumentos, ponte tú, si del registro E sale uno que igual se conecta a la ALU2, entonces igual sí o sí las operaciones tendrían que compartir como al menos un argumento, o eso es como lo que no me queda tan claro. Ya, sí, en este claro sí, efectivamente comparten un argumento, pero como el otro es distinto, son distintos argumentos, ¿cachai? Ya, Porque en entonces una ya se operación, considera por como una ejemplo, operación distinta, por ser distinto claro, tú argumento. igual Ya. podríais perfectamente haber hecho como lo que la solución que dijo como Vicente y onda, por ejemplo, si realmente queréis que sean los dos totalmente distintos, en vez de tomar como lo que viene del registro B, podríamos haber puesto una negación de B. Ya. Entonces tú como que vaya a estar sumando cosas totalmente, o sea, si son, por ejemplo, acá vaya a estar sumando A más B, acá vaya a estar sumando not B más el literal, ¿cachai? Y son Perfecto. Ya. literalmente cosas distintas. Sí, sí, no, ¿Pero eso se era como entendió por lo qué que en iba el mismo operando. ciclo? Sí, 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 no, ¿Perdón? eso sí está Ah, perfecto. Muchas gracias. de nada. Antonia, Dime. eh, ¿me podría explicar un poco cómo funciona eso del MUX? O sea, es como que ahí eliges si el resultado de la ALU 1 pasa a B o el resultado de la ALU 2, ¿eso es? Sí, el MUX, como que, no sé si te acordáis como en la ayudantía pasada vimos como cómo era un MUX por dentro, ya, pero la idea, a ver, más o menos, como que va a tener, a ver, voy a hacer el de un bit para que sea más fácil, ya, pero, ay. Si acá me están entrando dos opciones, ya, la idea del MUX es que como yo tengo una señal de control, yo voy a poder como elegir, y acá va a estar entrar la señal de control, y acá entra la negación de la señal de control, ¿ya? Entonces como que de cierta forma, como es un AND esto, si es que tu señal de control vale 1, ya, y acá voy a tener como Claro, sí, un sí. O. Elegí una de las dos al final, de uno de los dos inputs. Claro, como que si yo tengo una señal de control, esa señal de control me va a decir como ya, si mi señal de control vale 1, este AND va a ser 1, ¿cachai? Como que va a dejar pasar lo que va acá, suponiendo que vale 1, porque si vale 0 igual va a pasar un 0 que de cierta forma me lo deja pasar, ¿cachai? Y acá si es que vale 1, esto va a valer 0 y cualquier cosa que pase por acá no va a pasar. Entonces, ahí como que determino como cuál es el AND que pasa información a este OR y cuál es el que sale para afuera, ¿ya? Esto se replica varias veces según la cantidad de bits que uno tiene, pero al final lo que hace este MUX es como, claro, dada que yo tengo esta señal de control, que es un bit, porque al final yo tengo dos posibles opciones, ¿ya? Digo como, si es 0 me quedo con esta opción, y si es 1 me quedo con esta opción. Básicamente eso es lo que hace un MUX. Y el registro A no se ve afectado. El registro no. Esto fue arbitrario, en verdad. Podría perfectamente haber elegido que este MUX hubiese ido acá y que como que... El tema es que yo necesito guardar este resultado en alguna parte, ¿cachai? Como que no puedo dejarlo como... O sea, no me serviría de nada como hacer todas estas modificaciones para dejar el resultado como en el aire. Entonces, si se dan cuenta, como que lo que antes veíamos era que si yo tenía solamente registros conectados a mi ALU y yo no volvía del resultado a los registros, como que perdía
resultados intermedios, ¿cachai? Como que eso de que cuando uno tiene la calculadora y dice como, no sé, pues como 3 más 5 y que te da 8 y le podéis sumar 3, que igual te guarda ese 8, ¿cachai? Como que si no se te hubiesen perdido todo el rato. Entonces la idea es que igual vuelvan a los registros, como que piensen que estamos como construyendo un computador que es funcional. No sé si se entendió. ¿Tú? Dime, Gonzalo. Una duda es que no caché bien como si fue como, o sea, ¿por qué de la memoria del registro B se va ¿Ya? después a la entrada A del ALU2 y por qué los 8 bits van a la entrada B? Como, mi duda es como, ¿por qué funciona así? Como que, Ya, como que al final estos ejercicios como que no tienen una única solución, ¿cachai? Como que yo tengo que de alguna manera ver como qué cosas se me ocurren a mí, qué modificaciones puedo hacer para cumplir las restricciones que me piden, ¿ya? Acá me dicen que yo tengo que hacer 2 operaciones iguales, ¿ya? Entonces de ahí como que yo ya sé, o como que el hint es como hay que tener una segunda ALU, pero me dicen pero con distintos argumentos, ¿ya? El tema era que, por ejemplo, Vicente había dicho como, yo perfectamente podría sacar el valor que sale de acá y ponerlo acá como negado, ¿cachai? Como, y el valor de acá y ponerlo acá negado, y técnicamente lo que voy a estar haciendo es que si yo sumo como A más B en la ALU 1, ¿ya? Voy a estar sumando como not A más not B en la ALU 2. Y en verdad técnicamente cumple lo pedido, porque son distintos argumentos y estoy haciendo la misma operación, ¿ya? El tema era que, como que la idea igual era mostrarles un poco lo que van a ver mañana en clase, que es el tema de agregar el literal, que por qué existe el literal, era como para tener más flexibilidad. Piensen que lo que estamos pensando ahora son computadores que yo puedo programar un set de instrucciones y que lo hagan, y ahora estábamos demasiado limitados a como con qué valores iniciales yo partía en los registros, porque no tenía ni una forma de agregarle como un parámetro extra. Entonces ahora lo que yo le estoy diciendo es que lo van a ver mañana, que en la instrucción, o sea, como en la instruction memory, yo le voy a agregar un valor de una constante que se llama literal, que va a venir con ciertas instrucciones que, por ejemplo, yo voy a poder terminar sumando, en vez de A más B, ya, igual ya de adelantarme, pero va a ser como A más el literal, por ejemplo, o B menos el literal, ¿ya? Porque al final van a ver mañana que se van a agregar unos MOOCs acá, porque yo voy a tener muchas opciones para que me entren a mi ALU. Entonces, como que, de cierta forma, esta idea, o sea, como que es muy entendible que digan como, oye, pero ¿por qué elegiste eso? Le estoy diciendo que al final como de donde yo saqué la idea es como para, de alguna manera, como amoldarles el camino para que entiendan lo que van a ver mañana, de a dónde sale el literal, de por qué como que esto se hace en un ciclo. Es como para ir un poco como, no sé, masticando la materia, porque yo creo que igual puede ya, ser difícil. perfecto. ¿Ya? No, sí quedó claro. Gracias. Ya, bacán. No sé si alguien más tenía preguntas, como, a ver en el chat. Ah, la Connie le está contestando. Sí, sorry, como que a lo mejor esto no lo habían visto. El tema de que acá que te pongan como esto, significa que es un bus de 8 bits, como que para no poner 8 cablecitos, ¿ya? Pero como para simplificar. Ya, veamos el siguiente ejercicio. Es la misma idea, pero nos van a pedir otra cosa, ¿ya? Dice, modifica el diagrama de la máquina programable de manera que soporte la instrucción goToDir, que fuerza que la siguiente instrucción a ejecutarse sea la ubicada en la dirección dir, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre cómo puede ser eso? Como que si de alguna manera, si lo piensan, ¿cómo está funcionando ahora el tema de las instrucciones? Como, ¿cómo sé qué instrucción voy a ejecutar en el siguiente ciclo? Y cómo podría forzar que fuera como un valor que yo quiero. Ya, muy bien, como Yadrina o es Jadrina, no sé cómo es, como si me quieres corregir. Ella le achuntó muy bien. ¿Jadrina? Perdón, Yadrina. Yadrina. Ya, claro, esa es la idea correcta. En verdad la idea es que queremos como forzar al PC, en verdad. Como que el PC básicamente está funcionando como con un
más 1 constante y queremos como darle un valor de referencia, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Acá como que la modificación es súper simple, en términos como de dibujo un poco. Vamos a tener que, como ya les expliqué lo que era el literal, ahora vamos a decir, el literal no va a ser una constante o un como parámetro para una operación, sino que el literal lo que va a servir va a ser como mi parámetro de que cuál es la dirección a la que yo quiero ir, ¿ya? Entonces, de acá voy a tener los 8 bits del literal, que de alguna manera como que mi literal va a ser igual a la dirección dir, ¿ya? Que me dicen que quieren como que saltar a esa dirección. Y el problema de acá es que como que, si se dan cuenta, va a pasar lo mismo que en el tema de los registros, porque yo en el registro tengo como un valor guardado, y en ese valor guardado, si es que yo le quiero agregar un nuevo valor, yo necesito una señal de control que me diga como, ¿qué es lo que va a salir por acá? ¿Lo que yo tengo ya guardado o como ya almacenado en mi registro, o el valor nuevo que está ingresando? Entonces, en ese mismo sentido, yo voy a necesitar agregar una señal de control acá, que se va a llamar load PC. ¿Por qué load PC? Porque al final lo que hace es cargar tu program counter con el nuevo valor que está llegando. Y esta señal de control, de nuevo, también tiene que salir de la instruction memory, ¿ya? ¿Alguien le quedaron dudas de que eso era todo lo de este ejercicio, en verdad? ¿Preguntas? Todas las direcciones en este caso son de 8 bits, ¿no? Las direcciones hasta ahora no creo que sean de 8 bits las direcciones, ¿sí? Ah, no sé, yo lo decía por lo del bus, que es como los datos. No sé cómo se transforma entonces eso en dirección. Ya, asumamos que son 8 bits. No sé si la Connie en bola sabe, pero... Sí, de hecho, si te das cuenta en la instruction memory, en donde dice address, que es por donde entra la dirección que tiene, que va a leer al final, es de 8 bits. En este caso creo que todo el computador básico lo van a ver con 8 bits. Ya, porque yo sé que, por ejemplo, la versión que yo vi el semestre pasado tenía 12, pero eso es independiente, como que si tú tenés solamente 8 acá, en el mismo caso que antes le vaya agregando ceros, ¿cachai? Como para completar, pero para más simplificación, digamos que son los 8 bits, claro, que salen acá. ¿Alguien más pregunta para pasar al tema de almacenamiento? O preguntas como de lo que hemos visto hasta ahora de la máquina programable, del clock, de cómo funcionan los registros, de cómo las operaciones, etcétera. Porque ahora vamos a ir a ver en detalle los como componentes de almacenamiento. ¿Ya? Asumo que no. Ya. Ya, ahora la parte de almacenamiento. Ya, vimos como en la pregunta como de contenido un poco, la principal diferencia entre como un latch y un flip-flop, que era al final esto como señal de control, que era como en todo, como que si yo tenía esta cosa así, era mientras esta cuestión valga 1, que era como durante todo ese periodo, y el clock solamente va a funcionar en las flancos de subida o flancos de bajada como esté programado. ¿Ya? Vamos a ver un tema como de, vamos a repasar los circuitos de cada componente. Ya, y yo creo que lo más difícil de entender de estos componentes es que uno maneja como 2 momentos de tiempo al mismo tiempo, ya, que suena como mal dicho eso, pero como que de cierta forma, no sé si les costó como entender, después lo vamos a ver en las tablas de verdad, pero como que hablan de un Q en T y un Q en T más 1. Porque al final, de cierta forma, verlo así como 2 momentos de tiempo es lo que nos permite como hablar de que estos componentes sean como de almacenamiento, que puedan como guardar información, porque al final yo voy a tener como lo que yo tenía guardado y lo que va a salir de ese componente en el tiempo siguiente, ¿ya? Yo creo que puede quedar más claro como cuando revisemos las cosas. Ya, este es un latch RS. Entonces, como que acá está la tabla de verdad,
y dependiendo de las salidas y entradas, vamos a tener este como QT más 1, ya que el QT más 1 va a ser el valor que yo tengo como en el tiempo siguiente, ¿ya? Básicamente, como que, ¿qué quiere decir esto? Esto significa que es una cuestión indeterminada, ¿ya? Como que en verdad no puede pasar, ¿ya? Entonces, como, no se compliquen más que eso, solamente que es indeterminado porque al final te va a pasar cuando tus dos valores son ceros, acá vas a tener que, a ver, voy a revisar esto para que, como que, a ver si les hace sentido, ¿ya? Si yo tengo que estos dos valores son cero, ¿qué quiere decir que como que esto venga desde acá, ¿ya? Esto significa que si yo veo, ya, a ver, voy a tratar de explicar esto lo más simple posible. Yo tengo que mi Q en T más 1, que va a salir de acá, porque de acá voy a salir mi Q, o sea, mi not Q T más 1, ¿ya? Mi Q en T más 1 viene de un R, AND, porque este es un AND, el not Q, como en el periodo T, porque es como el que venía antes, ¿ya? Pero ese AND está negado, entonces como que yo tengo como la negación de eso, ¿ya? En cambio, mi Q de T más 1 negado viene de mi S AND, esto viene de acá, que es viene como del Q, pero del Q del tiempo como anterior. Eso es lo que me refiero como de que estamos tratando con dos periodos de tiempo, pero también está negado porque está una compuerta NAND, que no sé si como que se acuerdan que las vieron en clase. Es el mismo AND, pero se le pone este circulito para decir que se niegan, ¿ya? Entonces como que yo el resultado, si me sale 0, lo paso a 1, y si me sale 1, lo paso a 0. Esa es como la fórmula, por así decirlo, proposicional, ¿ya? De estas cosas. Entonces, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, en el caso del 0, si yo tengo que los dos son 0, en este caso, yo no sé cuánto vale Q y la negación de Q, pero eso es independiente, porque si yo tengo un 0 and cualquier cosa, ya, y acá también un 0 and cualquier cosa, siempre va a ser 0. Da lo mismo si eso es un 0 o un 1. Esto siempre va a ser 0. Pero si se dan cuenta, yo tengo la negación de 0 y eso me da 1. Acá también tengo la negación de 0 y eso me da 1. Cuando yo hiciera algo como que haría en la semana de receso. Gonzalo. Santo Domingo. Gonzalo está ahí desmuteado. Ay, perdón. Tranqui. Ya, entonces como que la idea de acá, si se dan cuenta, si los dos valían 0, esto resulta 1 y esto resulta 1. Y por eso se llama indeterminado, porque esto es la negación de esto, y la negación de 1 no es 1, sino que es 0. Entonces como que en este caso está indeterminado, ¿ya? Sé que les puse el caso más difícil, pero era como para explicarles un poco cómo se ve esto de los dos momentos de tiempo. Eso quiere, o sea, como de ahí viene el hecho de que como que la cosa de acá, la entrada de acá, salga como de el pasado, como de que una vez que como ya pasó la compuerta. ¿Se entendió cómo manejo los dos periodos de tiempo? Ya, voy a asumir que sí. Ya, bacán. Lo otro que les quería mostrar, a ver, está el latch D, que como que no quiero entrar en tanto detalle para alcanzar a hacer los ejercicios que creo que se puede entender más, pero al final el latch D es un poco la misma idea. Lo que ustedes van haciendo es formar como bueno, la fórmula proposicional de Q más 1, o sea, Q de T más 1 y de not Q de T más 1, viendo como para atrás un poco como cómo la van formando, ¿cachai? Donde acá va entrando entra D y entra C negado, y eso se hace un AND con el not Q. Entonces, así se va como escribiendo como las distintas como fórmulas proposicionales que llegan a esta tabla de verdad, ¿ya? Si se dan cuenta, como que acá yo
mi C va a ser mi señal de control, porque solamente cuando vale 1, como que hay un impacto en el valor que tiene mi Q de T más 1, porque cuando vale 0, da lo mismo el valor que tenga D, siempre voy a tener como el Q que yo tenía guardado, ¿ya? Entonces, de cierta forma, esto es lo que como que me va a servir, por eso como decían al principio que como que un latch, o sea, 2 latch creaban un flip-flop, de aquí nace un poco, porque al final, ¿qué quiero yo en un flip-flop? Si yo tengo un registro, por ejemplo, que se forma a base de muchos flip-flops, yo quiero, si se acuerdan, como que yo tengo ya mi registro A, me está entrando información, que esto es lo que venía del resultado de la ALU, ¿ya? Y también yo tengo información acá guardada, ¿ya? Como que, no sé cómo ponérselas, pero como que de cierta forma está como en mi memoria, ¿ya? Pero yo tengo solamente una salida, entonces yo necesito decir como, si es que lo que sale viene de acá o viene de acá. Y de cierta forma se va a ver con esto, como que yo voy a tener una señal de control que va a ser como mi load A, ¿ya? Que va a decir como, si es que vale 1, están entrando nuevos valores, pero si es que vale 0, siempre me voy a quedar con lo de acá, porque yo no voy a estar cargando nueva información en mi registro. Ojo que esto igual se ve con un flip-flop y no con un latch, pero es un poco la misma idea, porque igual el flip-flop lo que hace es que te funciona solamente en el flanco de subida, sino que como que si yo tuviera como esto con un latch, como mientras esto valga 1, que puede ser como más de un instante, por así decirlo, voy a estar como entrando nueva información. Entonces solamente que sea un solo instante para que como que pase ese resultado y listo, ¿ya? Entonces ahora como que el flip-flop, si se dan cuenta, esto era lo que como yo resumía como un latch, como una vez que uno ya ve como el componente como tal, lo ve como en una caja negra, por así decirlo, y el flip-flop lo que va a ser juntar 2, pero le va a agregar el tema del clock, que se lo va a agregar, como, y el agregarle el clock, lo que cambia en mi tabla de verdad, si se dan cuenta, es que ahora cuando donde habían unos, ahora van a haber flancos de subida, ¿ya? Y en cualquier caso en que mi clock sea 0, sea 1, o sea flanco de bajada, o sea toda la parte que era como la siguiente parte del ciclo del clock, yo voy a estar entregando mi valor almacenado. En cambio, solamente en mi flanco de subida, yo voy a estar entrando como el valor que entre por D, que sería como la nueva entrada a mi registro. ¿Se entendió cómo funciona entonces como un registro, el latch, la relación con o sea, el flip-flop, la relación con el latch y el otro tipo de latch? Cómo formar la fórmula proposicional. Ya, voy a asumir que eso fue un sí. Ya. Ahora en el tema del ejercicio, veamos. Ya. El ejercicio 1 dice, modifique un latch. Modifique un latch tipo RS. Ese fue el primero que vimos, ¿ya? Agregando una señal de control C, tal que los cambios en el estado del latch solo se realizan cuando C vale 1, ¿ya? Si se acuerdan un poco acá, veamos como el latch RS, yo no tengo ni una señal de control, como que dependo de los dos valores y como sus posibles combinaciones con las cosas que yo voy obteniendo como en la tabla de verdad, ¿ya? Entonces lo que me están proponiendo es que quieren que yo agregue como una tercera columna que sea una señal de control y que solamente cuando acá valga 1, hayan cambios. Si es que vale 1, que hayan cambios. Si es que no vale 1, que no haya. ¿Cachai? Como, entonces ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a partir acá de 0.
La idea de esto es como, ya, como yo lo pensé, es empezar a ver como, a ver, yo voy a tener en mi tabla de verdad, ahí en mi tabla de verdad voy a tener 3 entradas ahora. Voy a tener mi S, mi R y mi C. Estas van a ser mis entradas. Y de mis salidas, como yo lo pensé, fue porque, a ver, dado que yo ya sé cómo es un latch RS, o sea, yo lo puedo dibujar acá. Acá va a salir mi R. Acá va a salir mi S. Acá yo tengo mi Q negado. Y acá tengo mi Q, ¿cierto? Y de acá yo saco a mi S. Y de acá yo saco a mi R, ¿ya? Si se dan cuenta, como que yo no puedo como agregar otra entrada acá, porque los AND son de 2 entradas, ¿cierto? Como que no puedo agregarle un C, como que no puedo agregarle un C acá, porque necesito como mantener las 2 entradas con una salida para un AND, o en este caso una compuerta NAND. Entonces, como que yo lo que primero pensé fue como, ya, pues, pero hagamos como que agreguemos un AND acá, y que por ejemplo yo tenga mi S, y tengo como, a ver, ¿cómo hacerlo más bonito? Como que tengo mi C acá, y acá tengo mi R, ¿ya? Y que como que esto llegue a como el comportamiento que había antes, ¿cachai? Como que de alguna manera, onda, yo haga como que si acá venía por acá, y esto acá venía por acá, que sea así, ¿ya? Como que yo acá voy a tener mi R' y mi S', que eran mi R y mi S como original, pero yo creo que como que entre una C, ¿cierto? Como, eso es lo que a mí más al principio me hubiese hecho sentido, como cualquier señal de control, como en todos los circuitos, tiene que ir con un AND, porque de alguna manera la señal de control lo que hace es como copiarle a un enable, que lo que hace es que al final, si yo tengo una entrada y yo tengo mi señal de control, solamente cuando mi señal de control vale 1, a través de un AND va a salir como lo que yo tengo acá. Si es que mi señal de control vale 0, siempre este AND va a salir 0, entonces como que me va a bloquear lo que está saliendo de acá. Entonces, eso es lo que pensé yo al principio, como el tema es que ahora hay que comprobar que se cumpla como el funcionamiento que tenía un R, o sea, como un latch RS original, ¿ya? Entonces, como que yo agregué como salidas un R', un S' y el QT, como que, si esto lo piensan, esta es como mi tabla de verdad como original. Del RS, ¿ya? Y como que yo la puedo copiar acá, onda, yo sé que si esto vale los dos ceros, esto se indetermina. Si es que R vale 1 y S vale 0, el Q de, esto va a ser QT más 1. Esto va a ser, R vale 1 y S vale 0, esto vale 1. Si el R vale 0 y este vale 1, esto vale 0. Y si es que los dos valen 1, yo tengo mi Q de T anterior, ¿ya? Entonces tengo que ver como qué combinación, o sea, como que si se me cumple esto como comportamiento que yo espero, ¿ya? Como que es un poco raro este ejercicio, porque yo sé lo que esperar de mi comportamiento. En general uno tiene como las entradas y ve
y va probando las combinaciones para obtener las salidas. Pero acá yo tengo las salidas y tengo que ver si las entradas, así como están puestas, me cumplen o no me cumplen el comportamiento que yo busco. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Qué pasa en este caso con el que habíamos hecho antes? Como de que si yo tengo que los dos son 0. Ya. Si nos damos cuenta, como si acá pusiéramos un AND, y acá también pusiéramos un AND, como sería lo normal al pensar en señales de control, si yo quiero que acá me dé 0, y yo quiero que acá me dé 0, ¿ya? Un AND, acuérdense que la tabla de verdad del AND, si yo tengo A, B, y A, AND, B, si es que este vale 1 y este vale 0, esto vale 0. Si es que este vale 0 y este vale 1, esto vale 0. Si este vale 0 y este vale 0, este vale 0. Y si vale 1 y vale 1, esto vale 1. Entonces yo en verdad tengo solamente una opción de que sea 1 y 3 de que sean 0. Pero si se dan cuenta, como que, si es que, por ejemplo, decimos que ya, tiene que ser esto 0, ¿ya? Si yo pruebo que el caso en que si R vale 0, y C vale 0, y S vale 0, ¿ya? Que los tres serían en este caso, yo voy a obtener mi 0 y mi 0, y obtengo el comportamiento indeterminado. Entonces, check. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo les doy el caso en que R vale 1, C vale 0, y S vale 0, ¿ya? Si R vale 1, C vale 0, y S vale 0, ¿ya? Esto vale 0. Yo acá voy a tener 0, acá voy a tener 0, y nuevamente voy a tener indeterminado. Y acá como que no estoy cumpliendo con la restricción de que solamente en el caso cuando valen 0 voy a tener indeterminado, como que tengo un solamente caso de indeterminado. Acá yo estoy teniendo más casos de indeterminado, ¿ya? Entonces como que en verdad lo que me dio el hint para decir como, chuta, acá no puedo tratar con un AND, es el hecho de que acá yo tengo 3 casos en que son 0 y un caso en que es 1. Yo necesito solamente un caso en el que es 1, ¿ya? A ver, porque ¿qué pasaba, por ejemplo, en el caso en que... no, ya. Entonces, como que en ese sentido, dado que yo necesito solamente un caso que sea 0 y 3 al revés, es como negar esto. Y si me doy cuenta, cuando yo niego esto, tengo una compuerta NAND, ¿ya? Que al final es agregarle un circulito como a mi AND, y así solamente cuando los 3 sean ceros, esto me va a dar 0. Si es que alguno no es, como que, si alguno no es, lo que va a pasar es que, por ejemplo, en este caso de acá, esto me va a dar 1 con 0, me da 0, y esto me va a dar un 1, ¿ya? 0 con 0 me va a dar 0, y acá me va a dar un 1. Y en el caso en que es un 1 y un 1, efectivamente yo voy a tener que se mantiene como mi Q anterior, ¿ya? Como lo que yo tenía guardado. Y que es como el comportamiento que yo estoy buscando, porque si no, como que si yo pusiera puros AND, se me indeterminaría todo el rato como las condiciones. O sea, tendría muchos casos en donde cada uno de este R' y este S', los dos serían 0 y llegaría a este caso de acá. Y yo quiero que eso me pase cuando los dos valgan 1. Porque al final yo te voy a tener muchos casos en que yo voy a querer guardar mi Q anterior, porque dado que ahora tenemos 3 entradas, voy a tener 2 elevado a 3, sé que voy a tener 8 combinaciones posibles, ¿ya? Y sé que tengo que tener esta una vez, esta una vez, esta una vez, y esta de acá la voy a tener 5 veces. Porque al final, si se dan cuenta, como que, ¿qué me va a marcar que yo tenga este Q anterior? Va a ser cuando mi señal de control sea 0, ¿ya? Entonces ahí yo tengo como, voy a tener las 4 veces donde mi señal de control sea 0, ¿ya? Y voy a tener un caso donde la señal de control va a ser 1, ¿ya? Porque, ¿por qué? Si es que yo tengo el caso en que S y R vale 0 y mi señal de control vale 1, dado que yo estoy tratando con una compuerta NAND, si es que este vale 0 y esto vale 1, esto vale 1 y esto vale 0, acá siempre me va a dar un 0 adentro del AND
y esto con un NOT me va a dar un 1 y un 1. Entonces nuevamente llego a este Q de T, ¿ya? Entonces así yo voy como construyendo como con pura como lógica por detrás, como los distintos outcomes de mi como tabla de verdad, y al final lo que fue clave fue haber entendido de que este caso solamente me puede pasar una vez, porque si es que se me indeterminara todo, ya no estoy siguiendo el caso de la tabla, o sea, como la tabla de verdad del caso original del latch RS. Entonces, en ese sentido, ahora solamente me quedan como 3 casos a los que tengo que llegar, y igual al final como que es fácil ver como cuándo se cumplen. Como yo necesito, por ejemplo, que me dé, lo más fácil para cachar con un NAND es que te den que el resultado que te tenga que dar sea un 1. ¿Por qué? Porque como que, mentira, que sea un 0, porque al final, si tu AND es un 1, que solamente va a pasar en un caso, eso te va a dar un 0, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo me empiezo a fijar como ya, yo necesito que R' sea 1, o sea, necesito que esto me dé 0, entonces necesito que R sea 0 y C sea 0, ¿cierto? Entonces ya sé que este C tiene que ser 0, y esto como es un AND, esto sí o sí me va a dar un 0, da lo mismo cuánto valga esto. Entonces esto me va a dar 0, y esto me tiene que dar, vamos a ver, wait. Yo necesito que mi R' sea un 1. Eso va a pasar solamente si esto es 0. Y, no, al revés. Estaba bien lo que estaba diciendo al principio. Cuando esto da 0, eso es lo que es como el caso como límite. Si es que yo necesito que mi R sea un 1, por ejemplo, en el caso de acá, esto solamente va... Ay, tonta, al revés. Ya, esto sea 0. Esto solamente va a pasar si esto es un 1, ¿ya? Y ese caso solamente me va a pasar cuando C vale 1 y R vale 1, ¿ya? Y si C vale 1, el otro caso que sabemos es que R tiene que valer 0, S tiene que valer 1. Entonces esto puede ser 0 o puede ser 1, en verdad. Y ahí vamos a tener que, en el caso en que este caso va a ser en que si ese, no, yo necesito que esto sea 0, entonces este sí o sí tiene que ser 0, porque este vale 1, para que esto me dé 1. Entonces acá voy a tener que, dijimos que el R tenía que valer 1, el C tenía que valer 1, y el S va a tener que valer 0. ¿Se va entendiendo o están muy perdidos y quieren que repita todo de nuevo? Asumo que se va entendiendo, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas? Que en verdad siento que este ejercicio es hiper complicado, es ir y venir muchas veces, como, ¿se entendió? Ya, bacán. Entonces, como que al final, yo creo que lo clave, sí, es súper duro, así que tranquilo, como que en verdad es difícil, no es un ejercicio fácil, y aparte cuesta mucho entender esto como de, si esto está pasando, entonces esto. Yo creo que, para repetir un poco, lo clave un poco es pensar como, a ver, como recapitular, como me piden una señal de control, ¿ya? Entonces me piden una señal de control. Como que lo clave es pensar como, ya, la señal de control yo la agrego a través de ANDs, ¿ya? Entonces yo voy a tener como, tengo 2 posibles entradas, que eran mi R y mi S, y yo necesito un R AND C y un S AND C, ¿ya? Esa fue como la lógica número 1, que fue como, señal de control, un AND al toque. El problema fue como que, al final como que por eso yo hablaba de el R' y el S' son como mis RS originales, ¿ya? Porque la idea es que como ustedes ya saben que esto es un latch RS y tienen su tabla de verdad, ya saben como
a qué como resultados o el output al que yo tengo que llevar. Yo tengo mi R, mi S y mi QT más 1. Entonces yo sé que si es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. 0, 0 sé que se indetermina. El 1, 1 es el Q de T, ¿ya? El 1, 0 y el 0, 1. 1, 0, esto me daba 1 y esto me daba 0. Ya. Y el tema fue cachar que cuando yo estaba trabajando con ANDs, entre mis señales de control, no se cumplía como el comportamiento pedido, porque al final el tema de los ANDs es que cuando yo tengo mi tabla de verdad, estos son A, AND, B, como que a mí mi limitante era acá el caso del 0, y el tema es que el AND es como exclusivo, por así decirlo, es como más estricto en el tema del 1. Todo el resto es como, todo vale 0 a menos de que los dos sean 1. Tiene que ocurrir que R sea igual a R' y lo mismo para S y S'. No necesariamente. De hecho, como que el R' y el S' se le nombra como a este como entrada del latch original, pero yo al final como que esto yo le pondría haber puesto, no sé, pues como, o al revés, como pensar que este va a ser mi... Es que la idea es que era como que ocupar los R y los S, pero esto le vamos a poner, no sé, P, y este de acá le vamos a poner T. Como que no tiene para qué cumplirse que sean iguales, ¿cachai? Como se pueden llamar totalmente distintos. Lo que yo necesito es que entre el P, el T, el Q negado y el Q se cumpla la relación, dado que yo conozco como el funcionamiento de este circuito, que es este de acá, se cumple la relación. El tema fue que ahora, en vez de tener 2 inputs, tengo 3. Y cómo eso puede incidir en las distintas combinaciones que tengo. Porque al final, si se dan cuenta, ahora yo pasé de tener 4 combinaciones posibles a tener 8. Entonces, ahora voy a tener 8 casos. ¿Ya? De los 8 casos, la idea que me dicen en el enunciado es que este C solamente me genere cambios cuando C valga 1. Entonces yo sé que, por ejemplo, este de acá y este de acá, que son donde yo voy a cambiar el valor de mi QT más 1, tienen que tener asociado un C igual a 1, ¿ya? Como que no puede pasar que C sea igual a 0. Y en ese sentido, como que así nos dimos cuenta, por ejemplo, que para tener el indeterminado también necesito un C igual a 1, como que les mostraba antes. Como que si no tengo C igual a 1, nunca voy a poder llegar a tener solamente un caso como de indeterminado. Entonces, así yo voy llenando un poco mi tabla de verdad, pero como que al final es mucho en esta estrategia de que si ya tengo mi output y tengo que ir probando las distintas combinaciones de input, es literal probar, o sea, como probar las distintas estrategias o valores a ver si me cumplen el comportamiento esperado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien como tiene algún comentario, como algo que haya encontrado como difícil o cree que lo repita? ¿Se entendió por qué como que la diferencia de casos entre estos 4 que yo tengo acá y los 8, o sea, los 4 extras van a ir a parar a este QT? ¿Se entendió por qué eso y no van a parar a alguna de las otras opciones? ¿O en verdad no entendieron nada del ejercicio y quieren que como que lo simplifique en términos como que qué debería entender yo? O como qué cosas como que son las más importantes. ¿Qué cosa? ¿Como no se entendió nada del ejercicio, José? ¿O como se entendió por qué vienen el QT agarra todos los extras? Simplificarlo. Espérate. Al final usamos un AND o un NAND. No, ocupamos un NAND, porque si ocupábamos un AND, nos daba este comportamiento de que todos estos casos extra, o sea, el 5, el 6, el 7 y el 8, terminaban siendo como
indeterminados, que al final no cumple con la idea lógica de que yo esté como siguiendo el comportamiento de un latch RS, sino que como que me está inventando un nuevo como componente, por así decirlo. Ya, a ver, José, como para simplificarlo, la idea de esto es como empezar a pensar como... ya, como que no se entendía lo que pedía en el ejercicio, ya, sí, es que es demasiado entendible, como que es verdad que no hay una pregunta muy clara. La idea en verdad de esto es llegar a llegar al diagrama que te cumple, que si yo le agrego una señal de control, se respetan el comportamiento del latch RS, ¿ya? ¿Y cuál es el diagrama al final? Como que se los voy a mostrar, ¿ya? Porque a lo mejor como que eso nunca llegué a mostrárselo. Yo voy a tener como mis NAND, de acá sale un R, de acá yo tengo un C, de acá está mi S, ¿ya? Y esto va a parar a otro NAND, y acá yo le puse R', pero no se confundan, yo le podría haber puesto onda estrellita, cualquier nombre, ¿cachai? Como solamente, chuta, es la estrella más fea que he hecho. Ya, ahí, ya, estrellita. Y esto de acá sale el Q, yo tengo acá otro NAND, y de acá sale la negación de Q, y yo sé que de acá, esto viene a parar para acá, y esto viene a parar para acá, y acá voy a tener lo otro, que este es mi S', pero que también le podría haber puesto lunita, ¿ya? Como, o cualquier nombre, etc. Esta es como la solución del ejercicio, por así decirlo, como que esto es el componente al que yo necesito llegar para explicar que este es el latch RS modificado, le vamos a poner como latch RS modificado con señal de control C. ¿Se entendió así, Rosita? Como que cuál era como a la idea o lo que te pedían en el ejercicio. Ya, bacán. Como que esta es la solución, por así decirlo. El tema es que, claro, como que yo me perdí un poco a lo mejor en llegar a la solución, pero la idea clave que ustedes tenían que entender es como, dado que yo sé cómo funciona esto, que este es mi latch RS, y yo necesito meterle una señal de control, yo no puedo llegar y ponerle como un C acá, ¿cachai? Porque como que acá yo tendría 1, 2 y 3 entradas y que como no existe esa compuerta, como que el AND no funciona entre 3, sino que funciona entre 2. Entonces, de esta forma, como que yo sabía que tenía que agregar, por eso decía como que uno parte con la intuición de agregar un AND entre estas cosas, como que, pero ahí probando, por eso les decía que esto es mucho probar. Yo al final como que cuando partí haciendo este ejercicio dije, obvio que es un AND, y lo agregué a hacer un AND nomás, y fui probando y dije como chuta, pero hice mi tabla de verdad, tal como les había dicho, como el S, el R, mi C, y tenía como el R', el S' y el Q de T más 1, ¿ya? T más 1. Entonces literal iba probando, como que ya tenía esto llenado, iba probando con las distintas como combinaciones y no me calzaba, porque me empezó como, me decía que onda, todos los casos como que se indeterminaban, onda tenía 5 casos, no, sí, 5 casos que se indeterminaban, y tenía como, ya que se me cumplía el caso en que esto tenía que valer 1, entre que eso tenía que valer 0, y donde valía como, como QT, también tenía esos 3 casos como puntuales, ¿ya? Y ahí uno se da cuenta y dice como, chuta, pero en verdad yo lo quiero al revés, como que yo quiero que mi indeterminado sea solamente un valor, ¿ya? Porque como que de alguna forma así cumplo como el comportamiento de este latch, y este QDT se puede mantener más veces, porque al final lo que yo estoy agregando es que como le agrego una variable más, es como que cuando uno habla de que le agregó como un grado a las ecuaciones, ¿ya? Como que entonces voy a tener más posibles combinaciones, y todas esas posibles combinaciones yo creo que me vayan a caer para acá, porque eso no me cambia ningún comportamiento, lo único que yo estoy diciendo es que estoy guardando el valor que tenía acumulado, ¿ya? Como que de cierta forma es como cuando yo tengo que como que llego a las combinaciones entre 0 y 1, como que uno vale 1, otro vale 0, o este vale 0 y este vale 1,
entonces como que tengo muchas posibles combinaciones y quiero que todas esas combinaciones vayan a llegar a esta combinación, como al del Q o sea, como al del Q en el T pasado, porque al final como que cumplo en el hecho de que cuando yo tengo la señal de control, que tengo 1, tengo los cambios asociados, y si vale 0, todas van a valer Q de T, y se le agrega este caso como del indeterminado. ¿Se entendió un poco más? Como que no sé si José te quedó más claro como en términos simples qué se buscaba hacer con el ejercicio, o como a lo mejor como yo lo partí haciendo, porque de repente siento que cuando uno parte a partir de la solución es más difícil como ver cómo se parte. Ya, bacán. Ojo que este ejercicio era hiper complicado, como que es difícil ver el tema de los latches y además como empezar a agregarle modificaciones. Lo normal es como que uno parte con este lado de la tabla de verdad y llega a los outputs, como lo hicimos la ayudantía pasada. Acá como que partir al revés es difícil, porque literal es un prueba y error, como que uno va probando combinaciones y no le calza y entonces tiene que hacer ciertas modificaciones, ¿ya? Les voy a dejar este ejercicio propuesto, que al final la idea es que es un poco parecido, porque les dice como que diseñen un flip-flop, eso sí, entonces van a tener que meterle un poco el tema del clock, y les dan la tabla de verdad, entonces ustedes tienen que interpretarla y generar el circuito asociado, ¿ya? Porque ya estamos un poco en la hora, quiero dejar como abierto como si tienen como preguntas o les quedaron como dudas y quieren repasar algo. Les voy a subir la solución con todo esto resuelto, ¿ya? Eso. Preguntas, dudas o cualquier cosa. Ya, o asumo que entendieron todo, o asumo que en verdad siguen procesando un poco como, fue como súper intenso igual, fue harto como contenido y harto ir y volver, así que tranqui, como que les voy a subir como, el enunciado está subido y les voy a subir como las slides como con el repaso y la solución para que lo vean, pero cualquier pregunta, igual después háganla por las issues, como si les quedó como algo que después no les calza o algo así. Eso, como que quiero como solamente repasar el tema que efectivamente el endianness tiene que ver con el orden de las palabras, el orden de los bytes, por así decirlo, no dentro de la secuencia de los bits, que me equivoqué, perdón. Y el otro tema del almacenamiento, el latch y el flip-flop, súper importante como ver la diferencia en el tema de cómo funciona con el clock, como en qué momentos efectivamente se gatilla un cambio en cada uno. Eso, mañana van a empezar van a seguir viendo cómo le van a ir agregando como complejidad al computador, van a empezar como que más el tema de como programabilidad, como lo que veíamos, y cualquier pregunta, felices de contestar, ¿ya? No sé si alguien más tiene preguntas o voy a dejar de grabar. Eso en verdad fue la ayudantía. Ojalá les haya quedado como un poco más claro.